salvación, oh Dios. Solo tú tienes el poder y el control de nuestra vida, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, oh Dios. Ayúdanos a poder entender tu palabra, a poder poner en práctica tu palabra. Queremos, oh Dios, ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores. Enséñanos a través de tu Espíritu Santo, revela lo oculto de tu palabra a cada uno de nosotros, oh Dios, por el poder de la palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito de nuestro Señor, Dios poderoso, a quien le damos gloria, a quien le damos honra, a quien le damos alabanza, a quien le damos adoración y exaltación a su santo nombre, sabiendo que tú eres grande y maravilloso, misericordioso, Padre. Solamente usted tiene el control de nosotros, oh Dios. Nosotros sin ti no somos nada, oh Dios eterno, y necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu misericordia. Por eso en esta hora venimos clamándote a ti, oh Dios, poniéndote a ti en primer lugar antes que cualquier otra cosa, Señor, sabiendo que tú haces la obra perfecta en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de nuestro Señor Dios poderoso, a quien le damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. De los fuertes sobre de palmas al Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria al Señor. Amén. Todos caen un poquitito, hermano. Por favor. Gloria al Señor. Así que le damos la bienvenida a cada uno, hermano, a la casa del Señor, nombre por nombre. ¿Verdad? Somos bienvenidos y agradecemos al Señor por esta bendición que Él nos da, hermano, de poder estar en su casa un día más. Recuerden que los tiempos que vienen son tiempos peligrosos y solo en Cristo podemos ser más que vencedores. Así que me alegro de verlos nombre por nombre. Así les voy a pedir que pasen a sus lugares. Los niños, los jóvenes y los adultos nos quedamos en este lugar. Pueden pasar con sus maestros. Gloria al Señor. Nos quedamos los adultos acá para que aprendamos de la palabra. Y vayamos a 1 de Samuel capítulo 13. Los niños en este lado del cuarto, los jóvenes en el otro cuarto ahí. Gloria al Señor. Aquí tenga el mismo Biblia. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Para que podamos aprender de la palabra, hermano. A los niños se les está enseñando lectura de niños, a los jóvenes se les está enseñando lectura de jóvenes. Lo que se le enseña a los jóvenes aquí, hermano, no es lo que se le enseña en las escuelas seculares. En las escuelas seculares le enseñan, ¿verdad?, que si algo no funciona, pues que busquen y sigan más adelante. No es así. En el Evangelio es muy diferente, hermano. En el Evangelio hay que pedirle la dirección al Señor para que Dios nos dirija cómo hacer y qué hacer. Y eso es lo más lindo, hermano, ser dirigido de parte del Espíritu Santo. Vamos a ir al capítulo 13 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Vamos a hablar sobre la victoria o la condición de la victoria. Gloria al Señor. Yo sé que a nadie le gusta ser fracasado. Primera de Samuel lo tiene. Amén. Gracias, hermano, por ayudar ahí. Gloria al Señor. Puede pasar, todavía están buscando el libro, los que van llegando, los que se robamos. Gloria al Señor. Los que van llegando pueden pasar. Mientras ya se le da lectura, pues sabemos más que no podemos andar caminando, hermano, por reverencia al Señor. No es por reverencia al hombre, no es por reverencia al diácono, no es por reverencia a Dios, hermano. La palabra del Señor dice que donde 2 o 3 estemos reunidos en su nombre, Él estará con nosotros. Amén. Y yo sé que Él está en este lugar. Y como el objetivo de nosotros es, hermano, que Dios nos hable, que Dios nos ministre y que su presencia esté en este lugar. Y donde hay desorden, Dios no puede estar. Donde hay orden, Él se manifiesta. Y eso es lo que hemos venido, hermano, a buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. A los nuevos les voy a pedir, ¿verdad? Yo sé que hay hermanos que llevan apenas un mes o 2 meses, algunos están nuevecitos, ¿verdad? Los hermanos que acaban de reconciliar van a pasar un proceso, hermano.
Lo digo esto para que no vaya a haber un malentendido. Van a pasar un proceso de 3 meses de observación. En ese proceso ustedes van a ir aprendiendo, hermano, la doctrina del Evangelio, ¿verdad? Ya pasando los 3 meses, si usted es bautizado y está en plena comunión con el Señor, y usted puede participar, ¿verdad? Yo me les acercaré a los hermanos. Todavía que hay otros hermanos que todavía están en proceso, que hay hermanitos nuevos que apenas acaban de recibir y reconciliar con el Señor, y se le ha visto el cambio terrible. Pero aunque ya se le vio el cambio, hay que esperar hasta que llegue el proceso, ¿verdad? Y el proceso Dios lo hace en nuestra vida. Ya después ya pueden participar. Lo digo para que no va a haber ninguna confusión, hermano, que no va a haber un malentendido, ¿verdad? Debemos hacer las cosas como el Señor nos manda que la hagamos. Amén. Pues si póngase de pie, vamos a leer 1 Samuel capítulo 13 y lo tenemos. Y vamos a leer parte del capítulo 14. Gloria al Señor. El capítulo 13 de 1 Samuel y parte del capítulo 14. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, como es santa, vamos a darle lectura bajo la dirección de los 3 grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice: Amén. Amén. Dice de la siguiente manera, 1 Samuel capítulo 14. Vamos a leer el 14, no, vamos a ver el 14, enfoquémonos en el 14. Versículo 6 en adelante dice: dijo pues Jonatán a su paje de arma: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haya algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Versículo 8 del 14, dice el versículo 8: dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de arma y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de arma: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán jugando con su mano en los pies, y la cabeza se arma, y a los que caían de la mía, Versículo 14. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Todos juntos el versículo 16. Y los como la mujer que estaba culpada e iba de un lado a otro y era deshecha. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos y te rogamos, oh Dios, que nos hables a través de tu palabra. Úsanos, usa cada maestro, usa cada alumno, usa cada uno de mis hermanos para que aprendamos de tu palabra. Revélanos tu palabra, oh Dios eterno. Estamos en tu mano y de tus manos somos más que vencedores. Gracias por darnos el privilegio
de estar delante de ti, Señor, porque no es del que corre ni del que quiere, sino de usted que tiene misericordia. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado en esta hora. Tuya la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denle fuerte una ofrenda de palmas al Señor y puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor, hermano, por esta victoria que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Vamos a estar enseñando. Recuerden que hoy es enseñanza, ¿verdad? Como siempre lo decimos, la enseñanza es más diferente que una prédica. La enseñanza tratamos de darle versículos para que usted pueda aprender. Y como le he dicho a la iglesia, hermano, qué importantes son las enseñanzas, porque la enseñanza son las columnas, ¿verdad?, que sostiene la obra. Es decir, lo que usted aprende, eso es lo que usted es, hermano, respecto a lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y así ningún viento de doctrina lo va a engañar a usted cuando usted está bien fundado sobre esa roca inconmovible que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En este caso encontramos la vida, el martes pasado hablamos, hermano, respecto al rey Saúl, ¿verdad? Al rey Saúl, hemos venido hablando, creo que ya llevamos 2 martes seguidos hablando sobre la vida de este rey. En este caso encontramos siempre la vida del rey Saúl y el profeta, hermano, que estaba con ellos, y también uno de los que resalta en esta enseñanza es Jonathan o Jonathan, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hermano, una victoria y la condición. Fíjense, hermano, que lo que me llama la atención cuando leemos esta historia es de que los enemigos de Israel eran demasiados. Dice la palabra, no sé si usted fue atento a estos versículos que leímos, todo el capítulo 14, y si leemos el capítulo 13, nos damos cuenta, hermano, que los enemigos eran demasiados. Número 1, era una multitud exagerada, alrededor de 36,000, oiga, hermano, en puros carros de a caballos, y tenían 6,000 hombres de guerra, y tenían, hermano, armas a montón. Y si nos damos cuenta, el pueblo de Israel no tenía absolutamente ni siquiera una arma. El único que tenía un arma era el rey Saúl. Imagínate qué tremendo, hermano. En la semana pasada habíamos estudiado sobre la victoria que Jehová le dio al pueblo de Israel, destruyéndolos a los amonitas, ¿verdad? Que Dios le dio la victoria a ellos y los destruyó a toditos ellos. Imagínense, hermano, después de una gran victoria que Dios le había dado, ¿cómo encontramos a estos hombres en este capítulo? Capítulo 14, capítulo 13 y capítulo 14. Los encontramos escondidos y con miedo. Miren qué tremendo, hermano. Después de una gran victoria, irse a encuevarse, irse a encerrarse por el miedo. Imagínense, ¿por qué van a tener miedo si sabían y saben que Dios es el que les daba la victoria? Cuando leemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta, hermano, y eso es lo que me gusta de Dios, que todas las victorias que Dios le dio al pueblo de Israel fueron con pocos hombres, como por ejemplo a Gedeón. Esta enseñanza, o este capítulo, casi va a la mano con la historia de Gedeón. La historia de Gedeón, hermano, eran iguales, eran una multitud de enemigos. Y aún con esa multitud de enemigos, ellos no le podían hacer afrenta al enemigo. Y Dios se le acerca a Gedeón y le dice, son muchos. Imagínate qué tremendo. Teniendo poco, eran más pocos ellos que los enemigos, Jehová le dice todavía a ellos, son muchos. Y de esos pocos, ustedes saben la historia, los hizo que se movieran hasta reducirlos a 300 hombres. ¿Saben qué es lo que veo aquí, hermano?
que para que Dios nos dé una victoria no necesita de mucho ni de poco. Se necesita de confiar en Cristo Jesús. Se necesita de poner la mirada en el valor de la vida que es nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Bienvenidos nuestros hermanos. Primera de Samuel, capítulo 13 y 14. Estamos dándole lectura. Entonces imagínense, hermano, el versículo 6 del capítulo 14 dice: y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de armas y le dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonathan dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Entonces, note esto en el versículo 6, donde dice: y los hombres de la guarnición, dice ahí, le llamaron o le hablaron y le dijeron: subir, ven a nosotros. Ahí usa una frase, no sé si usted pudo observar esa frase, donde dice: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. En pocas palabras, lo que le estaban diciendo a ellos es: vengan acá y van a ver la realidad. El enemigo provocando al pueblo de Israel. Eso está, hermano, como cuando David, por ejemplo, el gigante Goliat. ¿Qué es lo que estaba haciendo el gigante? Lo mismo, provocando a hacerlo al pueblo de Israel. Los estaba retando. ¿Por qué? Porque no había ningún valiente que se acercara a hacerle la guerra al filisteo de Goliat. Entonces, lo mismo, en este caso vemos a la multitud de hermanos haciéndole o buscándole problemas al pueblo de Israel. Y le dicen ellos: vengan acá y nosotros le vamos a decir una cosa. Pero esa es una frase que ellos usaban, como, vuelvo y repito, como quien uno dice: vengan y se la van a ver conmigo. Pero me gusta una parte donde dice ahí la palabra que Jonathan y su armadero o su paje de armas le dijeron: subid entonces, ven con nosotros. Y dice ahí, y Jonathan le dijo: porque Jehová nos dará la victoria. Imagínense un pueblo pequeño, porque se cree que Israel era un pueblo muy pequeño comparado con estos otros enemigos. Era una diferencia demasiada. Pero había una palabra al cual Jonathan había creído, donde dijo ahí que Jehová le había dicho que le iba a dar la victoria al pueblo de él, es decir, al pueblo de Israel. Entonces, debemos de hacer realmente, hermanos, estudiar bien lo que es la palabra y ser sensible y obediente al impulso del Espíritu de Dios si queremos alcanzar la victoria que buscamos. Todo el mundo quiere ser victorioso. Todo el mundo quiere alcanzar y ser ganador. Yo sé que nadie quiere ser perdedor. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos mejores armas que las armas que tiene el mundo. Porque las armas del mundo son carnales, son terrenales. Mas las armas que tenemos nosotros, los hijos de Dios, son espirituales. Y el que la guía y el que nos guía se llama Jehová de los ejércitos. Y él no ha perdido ni una de las batallas. Pero ¿qué se necesita entonces para ser victorioso? Una sola palabra, pequeña como este grano de mostaza: fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Miren, la semilla de mostaza, hermano, es súper pequeña. Es una de las semillas más pequeñas que puede existir. Pero sin embargo es uno de los árboles más grandes, como el roble prácticamente. Una semillita. ¿Qué es lo que nos da a entender ahí la palabra? Que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a ese monte: plántate en medio de la mar, y se plantaría. Imagínense el poder que tiene la fe, ¿no? La pregunta es: ¿le creemos a Dios? Porque por lo general nosotros le creemos a lo que vemos.
Y es natural, está bien que en un determinado momento usted le crea lo que el doctor le está diciendo. Pero el que tiene la última palabra en sí no es el doctor, no es el hombre terrenal, es Dios. Entonces yo me aferro a la palabra de Dios, no a la palabra del hombre. ¿Cuántas palabras negativas nos ha dado el hombre? Pero nosotros las hemos negado, no las hemos recibido, porque sabemos a la luz de la palabra que el que tiene la última palabra se llama Jesucristo de Nazaret. Y a esa palabra es la que nosotros nos aferramos. A esa palabra es la que nosotros nos mantenemos en pie de la verdad. Por eso es necesario, hermano, creerle a la palabra. Creerle al Señor, saber, ¿verdad?, que Dios es un Dios misericordioso y el único que nos puede dar la victoria en este mundo se llama Jesucristo de Nazaret. Imagínense cómo está ahorita el tiempo. Hace poco una hermana me estaba diciendo de otro país, me dice, mira qué milagro, me dice. A una persona de la iglesia de nosotros allá en Estados Unidos lo agarraron, lo arrestaron. Hace poquito, la semana pasada, si no me equivoco, me estaba viendo este hermano. Y dice, y fíjate que ya lo tenían en el avión para mandarlo para Honduras, porque era de Honduras, la nación de Honduras. Pero de repente dice que mencionaron el nombre de él, que se bajara. Y lo bajaron del vuelo del avión y lo dejaron libre. Y mire el poder del Señor. El creerle al Señor. ¿Sabe que estamos en un tiempo donde necesitamos mucha fe? Necesitamos creerle a la palabra del Señor. Aquí lo que el hombre habla, le vuelvo y repito, eso sale sobrando. Lo que el presidente de las naciones hable o diga, eso sale sobrando. Aquí nosotros nos aferramos al presidente de presidentes. Y ese se llama Jehová de los ejércitos. Y yo le creo a la palabra, yo le creo al poder, yo le creo a la gracia y a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para poder alcanzar los mejores triunfos de nuestra vida, es necesario tener fe. Es importante la fe, hermano. Y hacer uso de valor y actuar en obediencia a lo que el Espíritu Santo nos diga. Sencillo, hermano. Toda esta enseñanza que vamos a hablar se mueve respecto a la fe. Que es necesario tener fe para poder ser victorioso. Porque, vuelvo y repito, sin fe no podemos alcanzar la victoria. Y nuestra victoria solamente en Cristo Jesús la podemos alcanzar. Pero, para poder alcanzar, vuelvo y repito, hermanos, los mejores triunfos que nosotros podamos tener en nuestra vida, es necesario que nuestra fe crezca a lo montón. Fíjense que a veces nosotros, yo he oído la oración de algunos cristianos y al Señor le decimos, Señor, dame paciencia. Y está bueno que le pidamos paciencia. Pero para generar paciencia, ¿qué necesitamos? Que alguien nos haga la vida imposible. Y ahí vamos a generar paciencia. Pero ese punto no lo vemos. O sea, es bonito decir, dame paciencia. Porque quizás ya no aguanta cierto momento que usted está pasando, pero no sabemos que Dios va a permitir entonces que alguien nos haga la vida imposible para que desarrollemos paciencia. Entonces, la fe, ¿cómo podemos desarrollar la fe? Es fácil decirle al Señor, dame fe. Y es fácil, hermano, decir, no, pero eso es fácil, eso se puede hacer. No hay ningún problema, sí. Pero el hablar es diferente. El vivirlo es otra cosa. El decir, mira hermano, eso Dios lo va a hacer, sí. Pero el vivir, mira hermano, es como cuando alguien tiene cómo solucionar humanamente un problema. Es fácil decir, yo voy a pagar la renta este mes porque tiene dinero. Pero aquel que por X razón no ha trabajado y no tiene dinero, ¿cómo va a decir, no te preocupes, yo voy a pagar la renta? Si no tiene dónde, una entrada de dinero, ¿cómo va a pagar? Es ahí donde necesitamos
poner en prueba nuestra fe. Porque es fácil decir, hermano, tenga fe. Que usted me diga a mí o que yo le diga a usted tenga fe. Pero ¿qué es el momento donde estamos a prueba de la fe? Porque saben que nuestra fe es probada. Es bíblico. Necesitamos ser probada nuestra fe. La cosa es, cuando estamos en ciertas circunstancias, en cierto momento, dificultades, de angustia, de tribulación, de problemas familiares, equilazón, financiero, esto y el otro, ¿a quién acudimos? O sea, tenemos fe, pero por lo general dejamos de último de donde viene la fe. Porque la fe, ¿qué dice la Biblia? La fe viene del oír la palabra. Y la palabra es la voz de Dios. Entonces la fe viene de Dios hacia nosotros. Entonces para que la fe esté en nosotros, tiene que estar eso en nuestro corazón. Y tiene que pasar un momento para que la fe crezca. Porque vuelvo y repito, es fácil el decir, hermano, tenga fe. Sí, pero cuando estamos viviendo ese momento es la cosa. Bienvenido, hermano. Cuando estamos viviendo ese momento es lo duro. Porque esas dos diferencias, el que puede pagar el mortgage o la renta y tiene, es facilito. Pero el que no tiene y viene ese momento. Creerle al Señor, confiar en Dios. Ahora imagínese lo que el hombre le diga a usted. Y usted confiar más en el hombre o en Dios. Ese es el lema en esta hora. En quién nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza. A veces nosotros nos inclinamos al brazo del hombre, a la mano del hombre. Y esa es maldición, ¿sabía usted? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Maldito el que confía en el brazo del hombre. Pero por nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces nos vamos al lado del hombre, creyendo que el hombre nos puede solucionar el problema. El problema es que cuando hablo de hombre, estoy hablando de hombre y mujer en general. Y el problema es que cuando vamos a él o a ella, nos damos cuenta que él o ella está peor que nosotros. Entonces, ¿cómo me va a ayudar si más bien él está diciendo, no hombre, si yo estoy en el mismo problema peor que vos? ¿Y a cómo viene uno entonces cuando va a buscar esa solución? Decepcionado, derrotado. Porque había puesto una confianza, una fe en algo que no le podía ayudar a usted. El hombre no, por naturaleza no nos puede ayudar. Nunca digamos, no, mi marido me va a ayudar, mentira. No, es que mi mujer, mi esposo me va a ayudar, mentira. Si él o ella le ayuda es porque Dios está obrando en él y en ella. Es porque Dios está oyendo la oración de la iglesia. Es porque Dios está intercediendo a Jesucristo por nosotros. Y es Jesucristo que está tocando el corazón del presidente, el corazón del doctor, el corazón de ese marido, el corazón de esa mujer. Es Dios. Pero por naturaleza, dice la Biblia, no hay ni uno bueno. No me venga con cosas. Mi marido es bueno, mi mujer es buena, no hay bueno, ni yo soy bueno. El pastor que se crea bueno está equivocado. Si aquí el único bueno, dijo Jesús, mi Padre que está en el reino de los cielos. Si hacemos cosas buenas, es porque Dios. ¿O quién de vosotros quería ser profeta, quería ser maestro, quería ser evangelista? ¿Quién de ustedes quería ser misionero? Por favor. Si usted le pregunta a un esposo, ¿cuál es el sueño de ellos? Ser astronauta. Pero pasan en la nube ahora. Ser doctorado, ser maestrado, ser abogado, ser acá, ser allá. Y no es malo. Es bueno que tengan metas. Lo malo es a dónde está Dios en su sueño. En nosotros, por ejemplo, ¿a dónde estaba Dios? Lo que siempre hemos dicho cuando venimos a esta nación. ¿Cuál era nuestro objetivo venir a esta nación? Hacer dólares. Por eso siguen siendo dólares algunos, ¿verdad? Que no quieren
se van a quedar con los dólares. El dinero no da la felicidad. Amén, gloria a Dios. Si usted dice esta palabra a los inversionistas de bienes y raíces, dice que están equivocados los evangelios, porque a mí el dinero me hace feliz. Es una felicidad pasajera. ¿Ha visto usted el borracho? ¿Por qué cree que grita el borracho? Según ellos de felicidad, según ellos. ¿Ha visto el drogadicto? ¿Por qué creen que ellos saltan, brincan? Según ellos están ya cerca de la nube. Le digo a Dios que no se baja del sol. Según ellos. ¿Cuánto le dura esa felicidad? Si es que se le puede llamar felicidad. Eso no es felicidad. La felicidad correcta es la que viene de Jesucristo de Nazaret. Porque esa no pasa, eso no es solo un rato. Eso sí, se muere usted y sigue esa felicidad y seguimos en el reino de los cielos con ese gozo y esa felicidad en Cristo. Pero ¿cómo cuesta que entendamos eso? Y es por eso que caemos mal, por decirnos la verdad. Pero es mejor, hermano, que se nos exhorte aquí en la tierra, que se nos corrija aquí en la tierra. O sea, ¿qué desea usted? Que sea corregido allá en el reino de los cielos. ¿Sabe que todos vamos a estar delante de la presencia de Dios? Todos. Hasta el brujo, allá va a estar. Hasta el diablo, allá va a estar. Hasta el ladrón, allá va a estar. Hasta el asesino, allá va a estar. Hasta usted, allá va a estar. Como yo, usted como cristiano, pero ya que me quiso entender, usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, allá vamos a estar, delante de la presencia de Dios, pero ahí nos va a pedir las cuentas. Él nos va a decir, hijo, esta es tu recompensa. Hiciste esto en la tierra, ahora te toca aquí tu recompensa. Por eso dice la Biblia, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? Solo yo ayer lo aprueba conforme lo que hay, las obras que hayamos hecho en esta tierra. Pero bueno, absolutamente no hay ni siquiera uno, dice la palabra. Entonces, la cosa es, hermano, según lo que es la enseñanza que el Señor nos está dando, es poner nuestra fe en Dios. Porque por mucho que nosotros pongamos nuestra confianza, mira hermano, los millonarios, ¿en dónde ponen la confianza ellos? Por eso dice la palabra millonarios, en el dinero. Entonces cuando hay cuando la economía va cayendo y su ganancia o su dinero se le va espumando, ¿qué creen que hacen ellos? Y usted escuchó la historia estos años atrás, en el año 2018, donde cayó la economía. Entonces, al ver ellos que su dinero iba para abajo, se quitaban la vida. Y miren nosotros, aquí estamos. Sí, pastor, pues como yo no tenía dinero, no me quité la vida. Pero tenía a Cristo Jesús. Que Cristo es más que el dinero. Y si tenemos a Él, vaya, perdón que yo no tenga como así, ¿qué con eso, pastor? La Biblia dice que tenemos con qué comer y con qué vestir, quémonos por satisfechos. Aquí es tener a Cristo, hermano. Y qué rico, hermano, comer en paz. Hay gente que va a los mejores restaurantes, pero no tiene paz. Y usted en su casita, hermano, tortita recién hechita, con un pedacito de pajarita. Y peor si es recién traída. Ya le dice a mí. Qué rico. Creerle al Señor no es fácil. El hablar es fácil. Pero mira, hermano, Dios siempre, yo le voy a decir algo. A veces nosotros no entendemos por dónde Dios nos hace pasar. Y a veces Dios nos hace pasar por unas necesidades, por unas pruebas. Y algunos de nosotros hemos reclamado a Dios. ¿Y por qué Dios? Digo, ¿por qué yo Dios? Yo le contaba una historia de un hermano, él ya se nos fue, era un anciano de esta obra. Yo creo que era el más anciano de edad de esta obra. Un señor, hermano, sabio en la palabra, tenía sabiduría, pero siempre se sujetó a su servidor. Nunca le levantó la voz.
Y a pesar que era un hombre que Dios lo había usado en diferentes formas. Pero en un determinado momento recuerdo que me dijo, pastor, ¿por qué yo? Porque él no entendía por qué estaba pasando. Y yo recuerdo las últimas palabras delante de fallecer. Yo me siento solo, pastor. Le digo, número uno, no está solo. ¿Sabe por qué? Número uno, Cristo está con usted. Y usted lo sabe que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Amén, pastor. Número dos, le digo, la iglesia está con ustedes. Amén, pastor. Y su familia, aunque familia solo tenía un hijo por allá, como 40 horas de acá, imagínense. Pero él se sentía solo. Quizás por eso él decía, ¿por qué yo? Pues le pasaron cosas, hermano. Porque él de la nada Dios se lo llevó. Yo cuento esa historia, hermano, porque me tocó el corazón. Él habló conmigo, incluso comió antes de ir al hospital, caminó, platicó, y llegando al hospital se desapareció. Cayó en coma. Mire, hermano, por eso la vida es como la neblina. Y a veces nosotros decimos mañana. ¿Quién nos garantiza que mañana? No, hoy no voy a ir al culto, mañana voy a ir al culto. ¿Quién nos garantiza que mañana vamos a ir al culto? Por eso aprovechemos todos los días que Jehová nos permita venir a la casa del Señor, aprovechémoslo. Porque el que se lleva el beneficio cuando alguien viene a la iglesia es el que viene. El que no vino, pues no vino. Y el que vino se llevó la bendición. Por eso cuando Dios nos habla, la palabra no digamos, ¿por qué no vino? Fulano, le hubiera caído. La palabra, no diga, gracias porque me cayó a mí la palabra. Porque la palabra es para mí. Yo no sé si la palabra es para usted, pero la palabra es siempre para mí. Y gracias a Dios por Dios darme lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces, hermano, en esta enseñanza, la cual el Señor nos da en esta hora respecto a la condición de lo que es la victoria, dos graves imprudencias. En este momento, hermano, de crisis, Saúl no supo mantener la cordura ni se pudo someter a la voluntad de Dios. Cometió dos graves imprudencias. Por una parte, la palabra dice que actuó locamente en ofrecer holocausto en Gilgal, antes que llegara el profeta Samuel. Y por otra parte, decretó un ayuno en momentos importunos sin notificar a su hijo. Mire qué grave. ¿Sabe, hermano, que a veces nosotros nos movemos, esto es fuerte, sin la voluntad de Dios? Y es ahí donde venimos a fracasar. Y a veces en el fracaso le preguntamos lo que venimos hablando, ¿por qué? Yo que te canto, yo que te predico, yo que hago esto, yo que hago esto, ¿por qué? Y Dios diciendo, yo sí, hijo, pero si fuiste tú el que tomaste la decisión, no fui yo. Porque a veces actuamos locamente, nos apresuramos a hacer algo que Dios no nos había mandado. Mire, hermano, por pura gracia estamos vivos nosotros. Cuando actuamos de esa forma. ¿Sabe por qué? Porque aquí hemos venido hablando de la victoria, de las victorias que Dios les ha dado a este pueblo de Israel a través de la guerra, que han ganado las batallas, y se ha visto, hermano, cómo han salido victoriosos. Pero en este momento, en el capítulo 13 y capítulo 14, nos damos cuenta, hermano, que Dios le da una orden a su pueblo Israel, tanto como a su pueblo Israel, a nosotros. Por eso nunca nos apresuremos a hacer algo que Dios nos ha mandado que hagamos. Porque cuando queremos hacer algo apresuradamente, ¿y sabe qué nos lleva a hacer algo apresuradamente? Cuando estamos en una situación
que no hayamos ni qué hacer. No sé si usted alguna vez ha sentido un momento, hermano, dice el dicho, entre la espada y la pared, en el estrecho, que usted no haya qué hacer. Por ejemplo, cuando tiene un problema, ¿quién de nosotros no ha tenido problemas? Familiares, financieros, económicos, etcétera. Todos. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento de prueba? ¿Qué hacemos en ese momento, hermano, que estamos pasando, ese momento de angustia, de tribulación o de persecución, o ese momento al cual estamos? ¿Cuál es nuestra acción? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sabe qué es el problema? Nos desesperamos. Y cuando uno se desespera, mire, hermano, cuando nosotros nos movemos sin la voluntad de Dios en nuestra desesperación, hay un grave problema en nuestra vida. Hay hasta, oiga esto, hay hasta probabilidad de perder nuestra vida por haber actuado antes de la decisión del Señor. Yo sé que todos tenemos algo que decir, algo que contar, pruebas que hemos pasado. Y en ese momento de prueba hemos tomado decisiones que no fueron correctas por nuestra desesperación. Mire, hermano, la desesperación nos lleva a hacer cosas que a Dios no le agradan. En la desesperación. Por eso en esos momentos lo correcto es pedirle al Señor la dirección. Pedirle el consejo de la palabra. Yo recuerdo, hablando del consejo de la palabra, una familia, bien recuerdo ese momento, yo estaba cortando la grama, yo creo que le he contado esa historia. Y de repente pasó la familia, y yo miré que se acercó, estacionó su carro a la orilla, y me fue a saludar. Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Y ahí empezamos a hablar. Me dice, ya que lo miro acá, me dice, vengo a pedir un consejo. También, hermano, le digo, los consejos son gratis, no hay problema. ¿Ven? Mire que él pensaba, mire, hacíamos culto en la casa de él, se congregaba la familia con nosotros. Y de repente me dice, hermano, he tomado una decisión. Oiga, he tomado una decisión. Ajá, hermano, me quiero ir a tal iglesia. Ok, hermano. Y él me dijo a qué iglesia se iba a ir. Él me dijo, pero no le voy a decir a usted. Yo no estoy para entrar en contienda, solo lo hago como un ejemplo. Entonces le digo, ok, y me dice, ¿qué me dice usted, pastor? Sencillo, le digo. Lo que yo le diga, ¿sabes? Lo que Dios le va a decir, póngale atención. Ajá, pues, no se vaya a ir. Le digo, no se vaya a ir para ese lugar. ¿Por qué, me dice? Porque al irse usted se va a ir con otra mujer que no es la suya, y ella se va a ir con otro que no es el suyo. Y me volvió a ver y se sonrió. El consejo Dios se lo dio. Me ignoró. A los meses ya no se congregó con nosotros. Y ya no supe nada de ellos. De repente lo volví a ver por ahí. Y me abrazó y lo abracé y platicamos. Y empezó a llorar como un niño. Dice, pastor, discúlpeme, dice, por no haberle agarrado el consejo. No, le digo, disculpe con Dios. Le digo. ¿Qué pasó? Le digo, mi mujer me la robaron. Y como me robaron mi mujer, dice, yo me robé otra. Lo que Dios le dijo, se cumplió al pie de la letra. Por haberse movido sin la voluntad de Dios. Oiga, hermano, a veces nos movemos y no es la voluntad del Señor. Si estamos aquí es por pura gracia, por pura misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Aleluya. Dos cosas que hizo Saúl por la desesperación. Ojo con esto, hermano. La desesperación, allá la hermano Luz. La desesperación, creo que este lado frente. La desesperación lo puede llevar a uno, hermano, a cometer locuras que después nos vamos a lamentar. Porque al desesperarnos,
Mire, hermano, ¿cuántas veces nosotros no le hemos pedido la dirección a Dios? Muchas, ¿verdad? Yo soy uno, muchas. Hemos sabido esperar el tiempo de Dios. Por lo general somos desesperados. Le pedimos hoy la petición al Señor y queremos que al salir de la, no mañana, al salir de la iglesia, la petición esté contestada. Y como no me la contestó, yo voy a accionar a mi manera. Eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque ya usted, mire, hermano, ¿acaso Dios no conoce nuestras necesidades? Sí. Lo que pasa es que Dios va a hacer las cosas a su manera, no a la de nosotros. Y nosotros no somos quien para decirle, Señor, apúrate. No. Dios lo va a hacer a su tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de nosotros no es nada perfecto, pero el tiempo de Dios es perfecto. Por eso cuando las cosas se hacen en el tiempo de Dios. Por ejemplo, ayer la hermana Jackie puso una petición. ¿Se recuerda, hermano? Que oráramos por 2 varones. Yo no sabía lo que ella estaba pidiendo, porque así es Dios. Y se las pusimos al Señor. Y miren que en el mismo día Dios le respondió. Los dos recibieron al Señor, porque después de aquí fuimos a orar allá y el varón recibió al Señor también. Es por pura gracia, por pura misericordia del Señor. Ahora, Dios hace como Él. Quizás Dios se hubiera esperado y hubiera hecho cuando Él quisiera, pero Él quería ese día. Él quería, ese es el día de Él. ¿Cuántas veces no leemos? Bueno, por ejemplo, ¿quién de nosotros no se enferma? Todos. ¿Y en la enfermedad qué le decimos al Señor? Oye, pensé que nos llevara. Sí, porque es cierto, le pedimos que nos sane, pero todos queremos estar con el Señor, ¿verdad? Pero de veras no le pedimos, llévame, Señor. Qué contrario somos nosotros, ¿verdad? Pues ¿quién quiere irse con quién quiere estar con el Señor? Amén. Ya los veo pensativos ustedes. No me preocupe, no los voy a confrontar, hombre. Sí, todos queremos irnos a estar con Dios, ¿o no? Yo sí. Pero qué cosa, la mano de cuando uno ora, le pide que lo sane. Es cierto. Es raro el que le diga, Señor, estoy preparado, llévame. Yo creo que es el que menos da, ay, no te voy a llevar. Aguántate otro par de meses, par de años, par de siglos, y pues para Dios hace lo que hay después. Solo hay una hermana aquí que en la agonía de su enfermedad dijo, Señor, lleva. Yo recuerdo, hermano, le decía al Señor, porque estaba pasando una agonía tan terrible, y él decía, llévame, Señor, estoy lista, lleva. Y Dios le habló, y le dice, no es tu tiempo. Amén. Y ella se quería ir, y Dios no la quería llevar. Y nosotros cuando estamos enfermos, que es lo contrario, no nos queremos ir, y Dios dice, yo te quiero llevar, yo ya. Pero como le estamos pidiendo por pura gracia, que Dios nos sana, hermano. Amén. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque todos hemos estado enfermos. Yo recuerdo en una ocasión, hermano, cierta enfermedad que a su servidor le pasó. Y pues como siempre uno pide sanidad, que es lo que la naturaleza humana. Y fíjense, hermano, que en el mismo día Dios ha hecho, ¿no? Yo tengo testimonio de cosas que Dios ha hecho tras que yo le pido la petición al Señor. Dios la hace. Y otras pasan días sin el Señor sanar o hacer la obra. ¿Por qué? Porque Dios hace como a Él le place. Dios no va a hacer lo que nosotros queramos. Dios va a hacer como a Él le place. Pero el problema es, el lema que estamos estudiando es, en nuestra desesperación, ¿qué hacemos? Este hombre hizo 2 cosas locamente que le costó y que de gracias a Dios hasta la vida le costó, porque al final murió. Y todos podemos decir, bueno, si al final todos vamos a morir, sí. Pero oiga esto, yo sé que la naturaleza humana es que el hombre nazca, crezca, se reproduzca
y muera. Esa es la naturaleza, morir. En el término, ¿verdad? Humanamente, aunque como hijo de Dios ya no morimos. Eso ya lo sabemos. Solamente queremos afianzar la enseñanza que estamos dando a entender en el término de morir. Pero sabemos que ya nosotros no morimos los cristianos, pero tampoco lo quiero confundir. Pero la cosa es, hermano, que esa era la naturaleza, nacer, crecer, reproducir y morir. Y todos sabemos que tarde o temprano vamos a morir. Pero hay gente que adelanta el vuelo por sus decisiones. Si usted ve la vida de Saúl, él hizo cosas que a Dios no le agradó. Hizo dos cosas, hizo muchas, pero dos cosas resaltaron peor en esta enseñanza, que a Dios no le agradó. Y ya habiendo visto la victoria antes, como Dios le había dado la victoria a los amonitas, que Dios los destruyó. Y ahora se le acercan otros enemigos masivos, grandes. Oiga, hermano, dice la palabra que era un número incomparable. ¿Cómo lo comparaba la palabra? Como la arena del mar. Eran los enemigos que tenían ahora. Eran adiestrados en carros de caballos, adiestrados en armas, adiestrados en hombres de guerra. Y el número, aunque ahí menciona 36,000 de estos, 6,000 de estos, y así sucesivamente, pero en sí el número de enemigos, dice la Biblia, era como la arena del mar. ¿Quiere entender eso? Que era inmenso, incomparable. Pero, hermanos, sabía el rey Saúl que ya Dios le había dado la victoria anteriormente. Lo único que tenía que hacer David era que su fe no menguara, porque ya había visto la mano de Dios, ya había visto la gloria de Dios. Lo mismo iba a hacer en esta ocasión el Señor, iba a hacer el milagro si tenemos fe. Pero dice ahí la palabra para que entendamos, vamos a entrar en lleno acá. El miedo y la desesperación conducen a una ruina. Mire, hermano, el miedo. Dos cosas, apunte eso tan grande. El miedo y la desesperación lo lleva a una ruina grande. Mira, hermano, una persona con miedo, hasta la sombra le pega un brinco. Una persona con miedo no anda tranquila, no anda confiada. Una persona entonces, hermano, desesperada, no, es que yo lo quiero ya, como tipo americano, right now, ahorita. Queremos, hermanos, solucionar las cosas, buscar la solución, pero el miedo. No importa, mire, por eso, mire, hermano, no hay cosa más linda que cada vez que le pongamos una petición al Señor, sea la que sea, digámosle, conforme tu voluntad. No es que ya la quiero, no, conforme tu voluntad. Sí, pero la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de nosotros no, hermano. Nosotros queremos ya. Entonces, esos dos puntos, la desesperación, el miedo y la desesperación, lo conducen a una ruina. Entonces, un pueblo sin fe es víctima del miedo. Mira, hermano, es que cuando hay fe, usted no le tiene miedo a nada. Ya se le puede venir el problema que sea. Usted sabe y tiene a Jesús, usted tiene fe en Jesús, Jesucristo de Nazaret, y usted sabe que Él es la solución. Usted sabe, hermano, que cuando usted tiene fe, tiene fundada su fe sobre la roca inconmovible, venga lo que venga, no lo va a hacer retroceder a usted. Así el hombre se aparte, así la mujer se aparte, así los hijos lo dejen, así que dice la palabra, aunque padre o madre te dejare, con todo Jehová lo recogerá. Eso es cuando hemos puesto nuestra mirada en Cristo Jesús. Y cuando usted tiene fe en el Señor, nada ni nadie lo apartará de los caminos del Señor. Alguien de la iglesia que esté apto puede leerme el versículo 5 y 7, capítulo 13. Vamos a ver qué dice el capítulo 13, versículos 5 al 7. Un pueblo sin fe, entonces es víctima de miedo. Amén. ¿Cuál dijo, hermano? Capítulo 13, versículos 5 al 7, por favor. 13. Entonces, 1 Samuel. Sí.
capítulo 13, versículo 5. Es que, mira, hermano, una persona realmente sin fe es terrible, hermano. Le gana el miedo. Y una persona en miedo. ¿Sabe, hermano, que hay gente que por miedo ha hecho cosas que ahora se han lamentado? Hasta han llegado a matar por miedo. Hasta han llegado a hacer cosas, hermano, por miedo. Entonces, pero una persona con fe no le va a ganar a usted el miedo. Además, no hay miedo en usted. ¿Para qué alguien lo tiene? Amén. 13:5. 13:5 al 7, por favor. ¿Qué dice? Dios les bendiga. Amén, hermano. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Oiga, ¿cuántos eran? 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Oiga, ¿cuántos eran? Y subieron. Acamparon en Misma, al oriente de Betabé. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho. Oiga esto. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, ¿qué hicieron? Hermano, dice la palabra. Porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roca, en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron en Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Será que llevaba valentía todo el pueblo? Oiga, iba tras de él temblando. Si lo hablamos humanamente, tenía razón el hombre. Porque ahí lo decían los versículos. Era una multitud, hermano, inmensa. Ahí lo decía el versículo, creo que el 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, dice en peñasco, creo que el 5, entonces los filisteos juntando para pelear contra Israel, oiga, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mismas y al oriente de Bet-Aven. Entonces imagínense, tenía razón, era una multitud inmensa. ¿Cuándo la iban a ganar humanamente el pueblo de Israel a estos enemigos? Jamás. ¿Y saben cuál era lo más terrible? Que el mismo líder o el guía era miedoso. Vaya, si el líder iba a pasar, hermano, si el líder iba temblando, ¿cómo crees que iban el resto del pueblo? Y arranca. Si imaginas el líder caminando todos temblando, se escondieron en peñasco, se escondieron en cueva, donde había lugar, se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Dice que iban temblando. ¿Por qué iban temblando? Porque sin duda dijeron ellos, hoy sí nos quitan la vida. Y ya, mire, hermano, qué terrible. Y ya habían visto la victoria. Ya habían visto maravillas. Por eso yo, hermano, cuando a mí me dan una mala noticia, yo, hermano, vive Dios, hermano. No importa la mala noticia que me den, yo la pongo en las manos del Señor. Porque Dios las malas noticias las convierte en buenas noticias. Y yo le creo a la palabra. Que así es la voluntad de Jesús. Sea lo que sucede. Aún ahí le digo, sea bendito tu nombre, Dios. Ahora, ¿para qué está esta palabra? Para que pongamos en práctica nuestra fe. Para que le creamos a la palabra. Humanamente hay momentos, hermanos, que nuestro cuerpo tiembla. Vuelvo y repito, porque no es fácil. Que un médico nos dé una mala noticia no es fácil. Pero que aún en esa mala noticia usted se ría. Y al reírse usted dándole, cuando le da, por lo general, cuando alguien le da una mala noticia, ¿cuál es su reacción? ¿Reír o llorar? ¿Quién de vosotros se ríe cuando le dan una mala noticia? Yo cuando me dan una mala noticia, yo me río. ¿Sabe por qué?
Porque Dios puede convertir esa mala noticia en buena noticia. A mí me dijeron, yo recuerdo no hace mucho, me dijeron, hemos detectado cierta enfermedad. Yo me reí. ¿Sabe qué me dijeron? ¿Estás loco? Sí, estoy loco. Y me querían tener internado a saber por cuánto tiempo. Yo le dije que no. A los días no pasó, volví otra vez y se admiraron porque ya no tenía ni siquiera nada de lo que ellos habían dicho. Y me dijeron, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo hiciste? Es que tú no lo vas a entender. Yo tengo al médico de médicos, tengo al Señor de señores, tengo al abogado de abogados, tengo al Rey de reyes y Señor de señores. Y Él es. Yo le voy a dar un consejo a ustedes, iglesia. No importa la noticia que le den o no den en esta tierra, espere la última palabra de Dios. Ahora, ya si la palabra revelada de Dios le dijo que esto y esto y esto, agárrela. Él no miente. Él no miente. El enemigo nos va a querer hacer tambalear. ¿Qué pasó con el pueblo? Para ir terminando. ¿Qué pasó con el pueblo? Tambaleó. El pueblo de Israel tambaleó. Si saben por qué es tan vivo este pueblo de Israel, bueno, hablando en la historia, hablemos en el momento, ¿verdad? Yo sé que hoy estamos ya en el siglo XXI, pero hablemos en ese momento antes de Cristo, que no había llegado Jesucristo, en ese tiempo, cuando estaban en esta batalla. En ese momento, ¿qué es lo que había pasado en ellos? ¿Saben, hermano, que para ese momento, oiga lo que le voy a decir, para ese momento de esta historia, ellos hubieran muerto? Según lo que relata la Sagrada Escritura, ellos habían muerto. Pero si usted lee la historia, no murieron. No murieron. Si han leído la historia completa de ellos, de esto que estamos hablando, no murieron. ¿Sí la han leído? Amén. Ahorita lo voy a hablar. ¿Cómo le dio la victoria al Señor? Yo sé, por medio de una tamponera, pero hay un punto que es el clave. La fe aparte, pero hay un punto que ese es el que. ¿Cómo Jehová le dio la victoria a ellos? Sí, yo sé, mire hermano, por eso la Biblia le doy un consejo cada vez que la leamos, detengámoslo. No sé si una hora, un versículo, una hora, un día, un mes o un año, no sé cuánto tiempo, pero detengámonos ahí. Y ahí está, ahí en ese punto, ahí está. ¿Mande? Porque sí, Dios le dio la victoria. Si usted leyó todo al final, Dios le dio la victoria a ellos. Ahora, todo lo que ustedes han dicho es parte de esa victoria. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo? O sea, la pregunta es visualmente, literalmente, ¿cómo fueron victoriosos? Jonatán pidió él también señal a Dios. Sí, y esa fue parte. Pero ¿cómo? O sea, la pregunta es, vaya, para que me entiendan, quiero que me entiendan. Si yo le digo, este piano lo quiero allá. Entonces viene la hermana Sonia y lo mueve para allá. Usted le pregunta a alguien, ¿cómo se movió este piano? ¿Qué me diría usted? La hermana Sonia lo movió. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, esa es la pregunta que yo le estoy haciendo. ¿Cómo Dios le dio la victoria a ellos? Es parte. Es parte. Pero no me gusta, los martes a mí me gustan porque son enseñanzas. ¿Se los dejo de tarea o se los digo ahorita? ¿Saben cómo les dio la victoria? Oiga esto. Entre ellos se mataron. Qué poderoso es mi Padre, ¿verdad? Les confundió la mente a los enemigos. Y los enemigos solitos se mataron. ¿Cómo los iba a destruir a él si era un pueblo pequeño? Pero no sabían que tenían al grande de los grandes. Y ese mismo tenemos nosotros. Por eso cuando le dan una mala noticia, yo no. Yo tengo al dador de la vida. Yo tengo al que resucitó a Lázaro. Yo tengo al que destruyó aquel pueblo de los enemigos de Israel. Yo tengo a Jehová de los ejércitos. Y Él va delante de nosotros. Y Él no ha perdido ninguna batalla. Todas las ha ganado. Y
tener fe. Yo sé y entiendo todo lo que ustedes me estaban diciendo. Es parte, porque sin fe no hubieran hallado acá. Pero oiga, pero en ese momento ellos se les fue la fe. ¿Por qué? Porque una persona cobarde tiene fe. ¿Qué es lo que le hace la fe a usted? ¿Qué le da la fe a usted? Valentía. Le da fuerza. Si usted está desanimado y la fe llega, lo da fuerza. Si usted tiene una mala noticia, está decaído y Dios llega y le da la fe, lo fortalece. Cuando muere un ser querido y Dios le da la fuerza, ¿cómo anda usted? Que tiene la fe de Jesucristo, ¿cómo anda? Caído. Victoria. Ya puede ser la madre que se nos mueva, pero Dios nos da la fuerza. Y eso es lo que no entendemos. Eso viene de Dios, porque Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, y Dios es el que fortalece nuestra fe. Yo sé que vamos creciendo la fe con la luz de la aurora, y aumenta hasta que se va perfeccionando. Y no es fácil. ¿Quién dice que es fácil? Fácil no es. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza. Pidámosle al Señor que nos dé la fe. Entonces es normal, humanamente, que ellos tuvieran miedo. Iban temblando. Porque sin duda, ¿por qué creen que se escondían? Cualquier agujero que hayan, se metían. ¿Por qué creen? Tenían miedo que le quitaran la vida. Y ya les había dado la victoria al principio. ¿Se acuerdan cuando lo ungieron como rey? Que esa fue una de las señales que Dios le dio a él. Se fue a los amonitas y los derrotó a todos. Y ahí dijeron, este sí es el rey de Israel, Saúl. Y lo levantaron. Y se acuerdan que Saúl dijo, ahora sí, aún recuerda la historia que él, como él venía de arar la tierra con las yuntas de bueyes, él partió los bueyes, partió la yunta, la cocinó los bueyes, o llevó, la carne, se la esparció a todas las tribus, y era una señal que así el que no iba a la guerra a ese tiempo, con los amonitas, les iba también a ellos cortar a toda la familia. Entonces todos se agarraron de valor. Saúl nunca pensó que todos lo iban a apoyar. La Biblia dice que todos agarraron de valor y fueron a pelear contra los amonitas y los ganó la victoria. ¿Por qué? Porque Dios le dio la victoria. Porque Dios había escogido a Saúl con un propósito para que pudiera ser libre el pueblo de Israel. Incluso en ese momento dice que cuando ya regresan a su tierra natal, los que no querían nada con el rey Saúl, que estaban contra el reinado de Saúl, el pueblo dijo, bueno, todo aquel que está contra el pueblo de Israel, tú tienes hoy la autorización, rey Saúl, de quitarle la vida a todos los propios pueblos de Israel. Pero mire, un hombre, hermano, lleno del poder y del Espíritu Santo, ¿cuál fue la decisión de Saúl? Déjenlo. No les voy a quitar la vida a ellos, es más que sigan viviendo. Ese es un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué haría con nosotros? Que alguien nos haga algo. Si a veces, con una mala mirada que alguien nos hace, ya no lo queremos saludar al siguiente día. Y a veces un tío era el que tenía el hermano y ahí. Y ya la hermana ya, es que me están haciendo ojitos, que no me doy la mano. Algún sucio tenía en el ojo. Con eso. Ahora imagínense que le hayan levantado un falso. Ahora imagínense que usted haya oído algo que le hayan hablado de usted. ¿Cómo usted reaccionaría con él o con ella? ¿Será que usted le decía, ay hermanita, la quiero mucho? Porque hasta para eso somos hipócritas. Y nunca se acabó la S. Sí, porque a veces abrazamos, hermano, pero por dentro. ¿Cuántas veces no hemos actuado así? Que Dios nos ayude. Para eso estoy, hermano, para aprender de la palabra. Para eso estamos, para aprender de la palabra. Si una vez lo sigo, porque estoy seguro que lo hice, pero ya no la voy a volver a hacer otra vez. ¿Por qué? Porque la palabra me está enseñando. ¿O no me está enseñando la palabra? Yo no sé usted, pero a mí me está enseñando la palabra. Vamos a aplaudir que usted hace.
Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque sin Él no podemos nosotros. Entonces los filisteos veían las actitudes del rey Saúl y las victorias de Israel como una amenaza contra ellos. Por su parte, Jonatán, bajo la instrucción de su padre Saúl, alentado quizás por sus victorias contra los amonitas, había atacado a la guarnición de los filisteos atrevidamente, hermanos, que había instalado en el collado de Gabá, en el pueblo donde estaba el pueblo de Saúl. Ahora, mientras los israelitas con su rey se congregaban en Gilgal, entre Jericó y el Jordán, para celebrar un acto religioso, los filisteos se amontonaron en Mismas para atacar a Israel. Echando una mirada en esto, de este punto al cual el Señor nos habla a través de esta palabra, a las condiciones en que se encontraba el pueblo de Israel, podemos entender entonces, hermanos, que los israelitas realmente estaban yendo bastante mal al comportación o la comportación contra lo que son los enemigos. Una parte de eso era que no tenían un ejército permanente en Israel. Además, como nación organizada bajo los cuidados de su rey, Israel estaba apenas empezando a su reinado. No estaba capacitado para la pelea. Y al ver que era inmensa, ha dicho ellos, definitivamente vamos a morir. Por eso, hermano, el miedo es peligroso. Pidámosle al Señor que nos dé fe. Versículo 8 al 14, alguien me lee. Vamos a ver la desesperación contra la imprudencia. Que Dios nos ayude, hermano. Una persona imprudente, una persona desesperada es imprudente. Es decir, una persona desesperada hace cosas que a Dios ya después no se vienen a lamentar. Por eso pidámosle al Señor la sabiduría para todo, hermano. Para todo pidámosle la sabiduría. Del 8 al 14, el capítulo 13, ¿qué dice? ¿Alguien? Amén. Amén, hermano. 14. Ajá, el versículo 13 al 8, capítulo 13, versículo 8 al 14. Y él esperó 7 días. Mira, hermano. Ahí, ok, déjame. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Ajá. Y el pueblo se le desertaba. Ok. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que no venía dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Tenía miedo. Me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Parecía bueno. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino será duradero. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová
ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Dejémoslo ahí. Gloria a Dios. Lo que le costó al rey Saúl por haber actuado locamente. ¿Qué estaba pasando? Ahí la historia lo dice. Ya los enemigos se le estaban acercando y él pues estaba haciéndole un culto, holocausto, un sacrificio de paz a Jehová. Pero el problema es esto, hermano. Hay cosas, dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Hay cosas que parecen, y aún dentro de la iglesia. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque hay cosas que parecen que fueran buenas. La acción que está haciendo parece. Porque ¿cuál era la acción de Saúl? Haciéndole un culto a Jehová. ¿Era bueno o era malo? Era bueno. ¿Lo miró Dios como bueno o como malo? ¿Cómo? Como malo. O sea, ¿cómo usted me explica ese texto entonces? ¿Por qué motivo decimos que era malo? ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Pero por qué desobediencia, hermanos? Ahí está. ¿Saben por qué? Porque Jehová, ¿cuál era el vaso que Dios usaba para hablarle al pueblo? Al profeta Samuel. Al profeta Samuel. Dios lo usaba para hablarle al pueblo. Entonces, ¿cuál fue la voz de Jehová para el pueblo de Israel, incluyendo al rey Saúl? Ve a Gilgal, me esperas ahí, porque ahí Jehová va a hablar contigo. O sea, ellos llegaron a Gilgal, bueno, pero esperaron a Jehová, pero se desesperaron. Por eso, un pueblo desesperado, con miedo, con desesperación, comete locuras. No, es que eso se viene haciendo como juego extraño. Mucho cuidado, no nos desesperemos. Si Dios nos dice algo, no lo hagamos. Y parece que bueno. O sea, Saúl llegó con todo el pueblo a Gilgal, le ofrecieron sacrificio, le hicieron un culto, en pocas palabras, a Jehová. Pero ¿por qué? O sea, aquí es el tema. Cuando nosotros le hacemos un culto a Jehová, ¿para qué lo hacemos? ¿O por qué lo hacemos? Él no lo estaba haciendo tanto en agradecimiento a Dios, porque Dios le iba a dar la victoria. Porque ya Jehová le había hablado a Jonathan. Yo te voy a entregar al pueblo. Yo te lo voy a entregar al pueblo de Israel. Van a estar bajo los pies del pueblo de Israel los enemigos. Ya Dios le había dado la victoria. Sube, ve, no tenga miedo. Pero cuando Saúl vio que los enemigos se estaban acercando, se desesperó. Y al desesperarse, él comenzó a hacer un holocausto, una ofrenda de paz, y se la daba al Señor. ¿Ese era lo que Dios le había mandado que hiciera? No. Dios le dijo, ve a Gilgal, a través de los labios del profeta, y me esperas, y el culto lo va a hacer el profeta Samuel. Por eso él cuando llega, iba contenta. Cuando ya iba Samuel, y dice Samuel, has actuado loca. ¿Cuántas veces hemos actuado locamente? Y no solo en lo espiritual, en lo secular. A veces hablamos palabras locamente. Y después decimos, bueno, ¿y por qué esta mujer anda enojada? Locamente hemos actuado. Y a veces decimos, bueno, ¿y a este hombre pasó? ¿Qué le pasó? Porque anda empurrado. Y decimos, tipo catracho. Porque anda enojado. Has hablado loca. Hemos actuado locamente. ¿Qué le costó a Saúl el haber hablado locamente? El haber actuado locamente. Le quitaron el reinado. ¿Saben que Dios lo había dado perpetuamente el reinado a Saúl? Cuando decimos perpetuamente, es decir, que iba a salir de generación a generación, a generación, a generación de Saúl. Pero ahí miren, Dios cortó la promesa que Dios había hecho con el rey Saúl. ¿Por qué? Por una acción que nosotros hagamos.
para que usted me lo entienda, por una locura, perdemos nuestra primogenitura. Perdemos la bendición. ¿Qué le costaba esperar si ya Dios le había dado, que le había dicho que le iba a dar la victoria? Pero vuelvo y repito, una persona sin fe tiene miedo. Porque ellos nos van a matar. Y estaban todos miedo. Hermano, si habían visto la victoria, ya habían visto los milagros. ¿Y cómo es posible que aquí, ya no importa, mi hermano, no importa, aunque ellos sabían que eran millares de enemigos, pero aquí lo importante es quién está con nosotros. Y usted y yo sabemos que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así se levante el diablo, así se levante el mundo, así se levante quien se levante, nosotros le creemos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante entonces es no actuar. Entonces, 2 puntos hicieron ellos. Actuaron, ¿verdad?, con miedo. Ofrecieron algo al Señor que Dios no le había ofrecido, que no le había dicho que hiciera, y ellos lo ofrecieron creyendo o tratando de agradar al Señor. Por eso vuelvo y repito, hermano, lo que estaban diciendo todos nosotros, todos ustedes, obediencia. ¿Saben que a veces Dios nos dice, hijo, esto, hace esto, perdona esta, perdona a este, abraza a este, dale a este, sostenta a esta viuda, a esto? Y a veces de vez de ser obediente le decimos, ¿y por qué? ¿Por qué yo? Debe decirle, amén, Señor. A veces le decimos cuando, mira hermano, cuando Dios nos da una orden, ¿será que Dios se equivoca? Yo lo he dicho y le he pedido perdón al Señor. ¿Y por qué voy a ir? A veces Dios me ha dicho, ve a tal lugar. Yo digo, pero ¿por qué voy a ir? Es que no te estoy diciendo, ni te estoy preguntando, te estoy dando una orden. Mira, hermano, cuando Dios habla, es una orden. ¿Esta palabra qué es? Es la voz de Dios. ¿Y qué es lo que es? Pues es una orden. ¿La obedece usted? Por eso cuando lo mandó a aquel evangelizador, dijo, si quieren, no, vayan. Porque cuando Dios habla, hay que obedecer. Porque si no obedecemos a la voz de Dios, nos va a ir mal. Y yo creo que todos queremos que nos vaya bien. Es sencillo, para que nos vaya bien, obedezcamos a la voz de la palabra. Entonces, mire lo que el Señor hizo. No era lo que estaba en Gilgal con el rey lo que podían en peligro al pueblo. Lo peor de todo fue que el mismo rey se llenó de terror y de angustia y de confusión. Esta es una indicación de la falta de madurez en un líder máximo del pueblo de Dios. Jehová le había dado una admirable victoria al otro lado del Jordán contra los de Naas y a todos los amonitas, pero eso no le fue suficiente, porque en este momento al cual Dios nos habla y les dice esta historia, es que ellos necesitaban actuar con cordura. Saúl perdió realmente el control de sus hechos. No sabemos exactamente cuánto tiempo había transcurrido desde que el día que lo ungió para que él pudiera ser rey hasta el momento. Algunos dicen que fueron 2 años, algunos dicen que fue poco tiempo. El tiempo que haya sido, lo importante es que ya Dios le había dado una victoria a él, hermano. Le voy a hacer una pregunta para ir finalizando. ¿Ha visto usted algún milagro en su vida? Yo creo que todos. Para ser exacto, ¿sabe que el haber amanecido el día de ahora, respirando, es un milagro? ¿Sabe que el que yo haya amanecido el día de ahora es un milagro? Puse pensativo anoche a mi familia. Los puse pensativo antes de irme a dormir. Me fui a la sala, cuando llegué a la casa me puse a estudiar un rato. Después que estudié, me fui donde estaban todos ellos reunidos y les dije, se van a mi cama a darme un beso todos ustedes antes de ir a dormir. Y mi esposa me quedó viendo esto.
también. ¿Será que no hay? No puse testigo. Allá fue la primerita, fue la mía. Me besó todo. Increíble. Pero algo Dios estaba haciendo ahí. Hay cosas que uno no las entiende. Y yo lo sentía. Y fíjese, confesando eso, yo pensé que no iba a vivir hoy. Sí. Porque así es la vida del ser humano. Como la neblina. Pero miren la misericordia. Eso es un milagro. Que usted te diga, es un milagro. Eso es lo fuerte del Señor, si usted cree que Dios puede hacer un milagro. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de misericordia y que Él puede seguir siendo y haciendo milagros? Gracias, Jehová. Entonces, ¿estamos de acuerdo que Dios ha hecho un milagro en nuestra vida? Amén. ¿Por qué le hago esta pregunta? Pues aquí viene el contraataque de esta pregunta. Si ya Dios hizo un milagro en nosotros, la otra pregunta es, ¿puede hacer un milagro otra vez Dios en usted? ¿Por qué? ¿Por qué Dios puede hacer un milagro en usted otra vez? Sencillo, porque ya lo hizo ayer. Y si lo hizo ayer, lo va a hacer ahora. Y si lo hace hoy, lo va a hacer mañana. Y si lo hace mañana, lo va a hacer todos los días. En pocas palabras, yo le creo a la palabra. Yo le creo al poder, yo le creo a la gracia, yo le creo a su amor, yo le creo a su misericordia, yo le creo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierra sus ojos. Señor amado, sé que tú no has cambiado, Padre. Tú eres el mismo de ayer, ahora y siempre. Tu poder es el mismo. Tú no has menguado. Tú no has menguado ni un instante, Señor. Si lo hiciste ayer, yo sé que también lo vas a hacer ahora. Y si ayer yo vi la gloria tuya, si ayer yo vi tu mano poderosa en mi familia, yo le creo el día de hoy también, Señor. Y te creeré el día de mañana que tú vas a hacer la obra redentora en mi vida personal, en mi familia, en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, en toda mi familia, Señor. Yo le creo a tu palabra. Si el día de ayer tú hiciste la obra, hoy tú también seguirás haciendo la obra. Si tú te has glorificado, Señor, aún en los médicos, Señor, en las noticias de los médicos, tú lo has transformado, tú lo has cambiado. Aún en las malas noticias, Señor, que hemos recibido en el transcurso de los días, yo le he creído a tu palabra, yo le he creído a tu poder, yo le he creído a tu gracia, yo le he creído a tu amor y a tu misericordia, porque tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios grande, Señor, eres un Dios poderoso, Señor, eres un Dios maravilloso, Cordero, un Dios de misericordia, un Dios grande y maravilloso. Gracias, papito bello, gracias porque nos tienes en este lugar, Señor, gracias porque tú has hecho el milagro en este día con nosotros, porque tu palabra dice, Padre, que no es del que corre ni del que quiere, sino de usted que tiene misericordia. Mas tu misericordia nos ha alcanzado a cada uno de nosotros, oh Dios eterno. Por eso es que estamos en este lugar, porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Por eso este pueblo está en este lugar, porque tú nos has alcanzado con tu gracia, con tu amor y con tu misericordia. Oh Dios eterno, Dios amado, oh glorifícate, Señor, en este pueblo. Trae las almas sedientas y necesitadas. Tú conoces la condición de este pueblo, Señor. Tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Te acuerdas que somos polvo de la tierra. Te acuerdas, Señor, que somos siervos necesitados, siervos que dependemos de ti, oh Señor. Yo te necesito, Señor amado. Yo no sé si usted necesita del Señor, pero yo necesito de sus caricias. Yo necesito de su amor y de su misericordia. Yo necesito de su protección divina. Yo necesito de su amor, de su gracia. Porque sin ti yo no soy nada, Señor. Sin ti yo no puedo hacer nada.
Solo tú tienes el poder y el control de nuestra vida. Señor, te ruego por este pueblo, te ruego por este rebaño, Señor, que conoce la condición de cada uno de nosotros. Conoce la condición de este pueblo, te acuerda que somos siervos necesitados. Cada día yo necesito de ti. Cada día yo necesito de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Por eso, Señor, en esta hora derrama de tu poder, derrama de tu gloria, derrama de tu Espíritu Santo en este lugar y acarícianos, Padre. Acarícianos conforme a tu gracia, conforme a tu amor y conforme a tu misericordia. Padre, vamos a darle al Señor de lo que hemos amado. Las amistades, los amigos que tienen el deber de darle al Señor son aquellos que estamos agradecidos con Dios. Son aquellos que realmente Dios nos ha provisto. Yo sé que hay almas o hay hermanos que quieren darle, pero no tienen una entrada de dinero. Pidámosle al Señor que Dios bendiga nuestra entrada. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a ofrendar en esta hora, Padre. Vamos a darte a ti esa ofrenda, esos diezmos, oh Dios, esa ofrenda para que tú seas glorificándote, Señor, para que tú seas cobrando, Señor, aquellos necesitados, oh Dios. Abre la ventana de los cielos hasta que sobreabunde, Señor, en tu casa y en la casa de cada uno de mis hermanos, oh Dios, porque tú conoces la necesidad. Tú conoces, Señor, a tu pueblo, Padre, y estamos en tus manos y en tus manos no hay nada ni nadie que pueda arrebatarnos, oh Dios. Te ruego que bendiga Salvador alegre, Señor. Bendice a aquel que da no por necesidad, Señor, sino porque hemos entendido que todo viene de ti, amado eterno. Reprendemos al saltón, al revoltón, a la langosta. Reprendemos ese demonio llamado mamón que se escuda nuestra finanza. Lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, tuya la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Pasa que tu hermano Luis, los hermanos nuestros como hermanos de nosotros. Solo Dios.
Gloria al Señor por su nombre. Nos vamos con nos damos. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé siempre su victoria en el nombre de Jesús. Que Dios ponga siempre esa prueba y que en la tribulación, en la prueba, en la angustia, en los momentos de necesidad, hermanos, que Dios nos ayude a tomar decisiones correctas. Nunca actuemos, hermanos, locamente, sino que actuemos conforme la gracia del Señor, conforme el amor y la misericordia del Señor. Así que el próximo martes